Bienvenida, Caro, con toda. Gracias, Rob. Caro, bienvenida hoy al Congreso de Adictos con tu charla La Gracias. familiaridad que enceguece. Muy bien, Caro, muchas gracias por estar aquí y bueno, nada, te dejamos el estrado todo para ti, te deseamos suerte y el buen arrancón en este Congreso de Adictos. Gracias, Rob. Bueno, entonces quiero empezar por darles las gracias a Congreso Adictos, a Nogma, a Copublicitarias por esta invitación. Me encanta estar acá con ustedes en 3D. Hace como 2 años lo hicimos virtual, así que qué bueno poder estar acá con todos ustedes y compartir y que conversemos un rato. Bueno, esta charla empezó con una idea de esta cita que me la compartió alguien de mi equipo que se llama Juan Francisco Suescún cuando nos estábamos presentando y él me estaba contando un poquito sobre él y me puso esta cita en su presentación o una similar y me pareció que era muy diciente de un proceso que estoy viviendo a nivel personal y profesional y que quería compartir un poco con ustedes hoy. Estoy segura que todo el mundo les ha hablado mucho de publicidad y les ha mostrado muchísimos casos, pero yo quise hacer algo diferente y venir más como a conversar con ustedes de una manera un poquito como más personal sobre mis propias experiencias. Entonces, lo que dice este filósofo es que no es lo extraño lo que no nos deja ver con claridad, es lo habitual y es como que la familiaridad también nos puede enceguecer. Y quería un poco conversar con ustedes sobre ese proceso y sobre un poco los cambios y cómo podemos nosotros enfrentar cambios en nuestra vida. Hay una cosa que debemos saber siempre y es que el cerebro le gustan los atajos. Digamos que nosotros cuando generamos aprendizajes en nuestros hábitos diarios, en nuestras rutinas, el cerebro siempre va a buscar la manera de generar atajos, de gastar menos energía, de automatizar una cantidad de procesos para que de alguna forma no tengamos como que pensarlos de cero cada vez, sino que cada vez sea más fácil para nosotros. Y eso implica que empezamos a hacer muchas cosas sin necesariamente como darnos cuenta. Una de las cosas que pasa en el cerebro, y me gustó más que mostrarles aquí como una foto del cerebro, traje esta constelación, porque una vez leí en un libro que decía que las constelaciones se parecían a la forma en que las neuronas se conectaban, y eso me parece una idea muy bonita. Y es que un poco lo que pasa entre las neuronas es que empiezan, cuando uno aprende algo nuevo, empiezan a trazarse como rutas entre las neuronas y se empiezan como a conectar. Y en la medida en que ese aprendizaje se empieza a afianzar, esas rutas se hacen mucho más eficientes y podríamos decir que se vuelven un poco más como autopistas. Y un poco lo que traía esta idea es a pensar que cuando nosotros sabemos hacer algo muy bien, probablemente ese circuito de nuestro cerebro que nos ayuda a hacerlo se vuelve como una autopista. Está completamente aceitado y nos hace que esas ideas lleguen mucho más rápido, que hagamos las cosas casi sin mucho esfuerzo. Y una cosa que nos empieza a pasar también es que en la medida que logramos automatizar las cosas y hacerlas con menos esfuerzo, es que empezamos a dejar mucho de observar con fascinación, dejamos de sorprendernos o de asombrarnos ante lo que nos rodea porque ya empezamos como a automatizar muchos comportamientos. Y esa predictibilidad que nos generan las rutinas es súper importante porque nos da calma. Nosotros saber a qué esperar, saber qué es lo que vamos a hacer, nos permite también organizar nuestro día y florecer en muchas maneras, pero también nos hace que sea cada vez más difícil sorprendernos alrededor de lo que nos rodea. Incluso los paisajes más exóticos o más espectaculares se pueden volver ya parte como de lo que ni siquiera vemos. Entonces, ¿qué pasa cuando esas rutinas se interrumpen y qué pasa cuando tenemos cambios en la vida? Y yo quería compartir con ustedes un poco como una experiencia más personal y es, yo duré 10 años trabajando en la misma agencia y hace 3 meses entré a Wunderman Thompson y quería contarles un poco de ese cambio y lo que yo he vivido porque me parece que genera como muchas reflexiones alrededor de muchos cambios que todos vivimos como seres humanos y es decir, en este caso fue un cambio de trabajo, pero en otros momentos puede ser un cambio de ciudad, un cambio, digamos, de la universidad al trabajo y experimentar como esas rupturas en nuestras rutinas, pues hacen que pasen muchas cosas que a veces no entendemos realmente el impacto que pueden tener en nosotros y quería un poco compartir con ustedes mis apreciaciones sobre ese proceso personal. Entonces, una de las cosas que uno piensa en esa rutina es, pucha, ¿cómo empiezo
un poco después de 10 años de hacer no lo mismo, pero en un escenario ya muy conocido. Hablaba ahorita con Dani antes de la charla y es difícil cuando uno lleva tanto tiempo en un lugar porque de alguna forma uno ya se ha ganado su puesto, uno ya ha demostrado que sabe o ya ha generado, digamos, como un recorrido dentro de esa compañía, pero cuando uno vuelve a empezar, pues todo ese como esa ventaja que uno ya tenía como que se elimina y hay que volver a ganarse su espacio, volver a conocer a todo el mundo, volver a arrancar y eso genera sin duda muchos cambios en uno y eso es un poquito como lo que quiero hablar con ustedes, como algunas reflexiones que en este proceso he sentido útiles y que ojalá a ustedes también les puedan servir. Una de las cosas que nos pasa cuando llegamos como a esos cambios es que muchas veces esas rutas que ya no sabíamos, pues ya no funcionan. Y un poco pasa como en esas rutas que veíamos del cerebro, como que esa autopista que ya teníamos muy bien aceitada, como que de pronto ya no nos es tan útil y nos toca empezar a buscar nuevos caminos. Y algo que pasa antes de que eso ocurra es mucha incomodidad. Me acuerdo que Julián, el presidente de Wunderman, me decía, cuando estábamos haciendo como mi conversación después de 3 meses, era, si logramos que te hubieras sentido incómoda en este proceso, creo que logramos lo que buscábamos. Y creo que sí, o sea, hemos logrado totalmente mucha incomodidad en mí. Y una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Una cosa es uno pensar que uno quiere ponerse como en esa situación de realmente generar un cambio y buscar nuevas alternativas para uno a nivel profesional, pero otra muy distinta es realmente como sentirla, vivirla y quedar uno como en esta sopa de incomodidad y de cambios que uno está experimentando. Y es una incomodidad que hace que uno se cuestione mucho, que uno dude de uno mismo, que uno se pregunte muchas cosas en las cuales como que antes o hacía rato no reflexionaba. Y una de las cosas que me hace siempre asombrar del cerebro es su capacidad de adaptación. No sé si conocen, pero hay un concepto que se llama la plasticidad del cerebro y es que cuando uno tiene un accidente, cuando uno tiene algún problema y que el cerebro no funciona normalmente, él empieza a buscar nuevas rutas para adaptarse. Y eso también pasa cuando generamos nuevos aprendizajes, como que esas rutas que veníamos trazadas pues empiezan a armar otras nuevas. Y eso es como lo bonito de darnos el permiso como de generar esos nuevos cambios. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes son como 5 reflexiones que he aprendido y la primera es como aferrarnos al centro. Tengo una amiga que es mi terapeuta, Luisa Blanco, que me recomendó este libro que se llama Estás aquí, de este señor que no puedo pronunciar el nombre. Y él dice una cosa, es que cuando estamos en un momento de cambio duro, una de las cosas que más nos hace dudar son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Como que de alguna forma los pensamientos y las emociones son como las ramas de un árbol en una tormenta, se mueven así como la foto, se van y son digamos mucho más volátiles, pero siempre dice que nuestro centro no, y nuestro centro está acá, es nuestro instinto, es como esas vísceras que de alguna manera nos recuerdan y nos establecen con nuestra parte más esencial. Y cuando nos aferramos al centro es como en ese momento para mí que uno como que se agarra y dice como esta decisión la tomé de manera visceral, voy a agarrarme de ahí y voy a caminar así haya mucho viento en mis emociones y en mis pensamientos, pero es confiar que si uno está anclado en su centro puede caminar con lo que venga. Entonces siento que acá lo primero es como hacerles una invitación a pensar que nos relacionemos mucho también desde nuestro cuerpo y desde cómo sentimos las cosas que nos están pasando, como nuestra fisicalidad, y aprovechar eso y decir, agarrémonos de ahí y confiemos que esta decisión que tomamos es como la que nos va a guiar en este camino que a veces se ve como incierto. El segundo punto es tener método. Hay un chiste que dice como que cómo se come un elefante y después un mordisco a la vez. Y es como los grandes retos y las grandes dificultades, pues al final siempre nos exigen tener un método. Es pensar que tenemos que ir paso a paso, poquito a poquito, e ir entendiendo cómo en estos retos que tenemos, cómo podemos ir arrancando desde lo que nos queda más fácil entender, desde lo que podemos más fácil aplicar y empezar un poquito en orden a asumir los retos. No pensar que lo vamos a hacer todo de una, que podemos con todos los cambios, habrá cosas que tienen que esperar y habrá otras que le vamos a dar prioridad, pero por el principio es simplemente como vamos por partes. El tercer punto es sigue el camino de la estrategia y este consejo me lo daba mi jefe de estrategia que se llama Ernest Riva
Y cuando yo le estaba diciendo como, pucha, es difícil esta adaptación a una agencia tan distinta, tan metida en innovación, en tecnología, en otros conceptos que uno tiene que ir como empezando como a adentrarse mucho más, él me decía, fíjate que en la estrategia siempre están las bases para lidiar con cualquier tipo de problema. Y me pareció una frase realmente inspiradora porque es cierto. Si nosotros volvemos a la base de una estrategia, entendemos que lo que necesitamos es enmarcar un problema, entender nuestra audiencia, qué la motiva, cómo soy distinto a la categoría, cómo me puedo apalancar de lo que está pasando a nivel cultural. Y yo creo que eso aplica para cualquier desafío que nosotros tenemos, ya sea profesional, laboral o personal, y sin duda cuando entramos a temáticas que de pronto no manejamos. Entonces creo que esta es una lección importante de acuérdense siempre que en el foco de la estrategia están las herramientas que necesitan para cualquier desafío. Muchas veces simplemente como estrategas nosotros aprendemos a moderar un taller, aprendemos a liderar una conversación y así no seamos los que más sabemos en esa conversación, no importa, no es nuestro trabajo ser el que más sabe, pero sí de pronto somos los que podemos tener unas herramientas para que juntos naveguemos esa incertidumbre y juntos logremos esas conclusiones que debemos hacer en una sesión particular. Y el cuarto punto es asistir el cambio. Tengo dos amigos que se llaman Mafe López y Shlomo Abbas, que son expertos en innovación y en procesos de cambio. Y ellos siempre parten de una premisa y dicen que cuando uno se enfrenta ante un cambio, siempre lo que uno hace primero es juzgar ese cambio. Y si uno siente que es algo que no le beneficia o que uno le da miedo, es porque uno siente que tiene algo que perder. Y cuando uno siente que tiene algo que perder con los cambios, es ahí cuando uno se resiste. Porque uno siente que va a perder algo que es importante, parte de su identidad, puede ser algo monetario, algo que uno se enfrenta y dice como, si siento que tomo este paso y pierdo, voy a evitar recorrer ese camino. Pero por el contrario, si yo juzgo esa situación y pienso, oiga, esto puede ser positivo para mí, y si uno siente que lo es, uno lo va a asistir. Y yo creo que a no ser que uno se esté enfrentando a una situación que de verdad está poniendo en riesgo la esencia de uno, lo más profundo de uno, realmente la mayoría de los cambios pueden ser muy positivos. Y es como nosotros de verdad nos entregamos a asistir al cambio, como vemos esas posibilidades dentro de lo que en este momento no está, pero que hacia adelante puede ser. Y yo sin duda creo que una de las cosas que me ha hecho como navegar este momento es entender y decir como esto es lo que tengo que hacer, tengo que poder lograr esto porque sé que más adelante todo será beneficioso para mí, así que voy a navegar esta incomodidad y voy a transitarla para poder llegar a eso que voy a sentir que realmente asiste el cambio. Y la última reflexión es como sembrar con humildad. Una de las cosas que pensaba es que hay momentos de la vida, o digamos que en general la vida es supremamente cíclica. Hay momentos en donde uno recoge todo lo que ha sembrado, está como en esos momentos de poder reclamar como todo ese esfuerzo que ha hecho en el pasado, pero hay otros momentos simplemente en donde uno se agacha con humildad y siembra, y vuelve y empieza. Y que empieza a sentar unas bases de lo que uno construye para que más adelante, después de mucho trabajo, uno pueda volverlo a reclamar. Y creo que los cambios son esos momentos donde uno siembra, donde uno vuelve y empieza, donde uno se agacha y reconoce que hay cosas que no sabe y que simplemente tiene que volver a empezar, pero las hace reconociendo que todo eso que le va a poner en este momento de empeño, en algún momento lo va a poder reclamar de nuevo. Y yo lo que quiero dejarlos es con una invitación de apostémosles a los cambios. No estoy diciendo que son fáciles, son incómodos, pueden ser difíciles, pero creo que al final de camino, cuando logremos que nuestro cerebro encuentre esas otras conexiones, esas otras rutas, vienen grandes cosas para nosotros. Y los cambios nos van a ayudar a vernos de formas diferentes, a entender que somos capaces de hacer cosas que de pronto pensábamos que no éramos capaces, pero que estoy segura que incluso la manera en que nos vamos a describir a nosotros mismos va a ser muy distinta al final de ese camino. Y finalmente es como este tema de no nos dejemos enceguecer por lo familiar, esta idea de que todo lo que pasa frente a nosotros se nos empieza a volver costumbre, dejamos de sorprendernos, vamos en automático por muchas decisiones de la vida, sean personales y profesionales, y aquí la invitación es, hey, no nos dejemos enceguecer, aprovechemos realmente como podemos desde nuestra pequeña rutina hacer elecciones que nos ayuden a sorprendernos de nuevo de la vida, encontremos siempre nuevas rutas y pueden ser cosas tan sencillas como, oiga, hoy me voy a ir por otra ruta al trabajo, hoy voy a leer a alguien diferente, hoy voy a seguir a una persona completamente distinta a mí,
Hoy voy a ser capaz de ver con nuevos ojos eso que siempre ha estado enfrente de mí para poder realmente atreverme a hacer un cambio en mi vida. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen preguntas, hablemos unos minutos.